Muy buenos días. Somos de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, del Técnico Superior Universitario en Mecánica. A continuación presentaremos el plan de manejo de residuos contaminantes. Docente encargado, el bioquímico Alfredo Salguero Rojos. Integrantes del trabajo: Aurelio, Bautista, Fernández, Hernández, Lara, Martínez y Ontiveros. Del grado primero, grupo D. A continuación presentaré el contenido que conllevará esto. Como primer punto trataremos la clasificación de los residuos. Como segundo, la clasificación de los residuos en el taller de mecánica en la UTH. Como tercer punto, encontraremos las condiciones de almacenamiento de los residuos. Como cuarto punto, procedimientos para la resolución final de los residuos. Hablaremos sobre la clasificación de los residuos. La clasificación de los residuos se maneja por 5. Residuos corrosivos, residuos reactivos, residuos explosivos, residuos tóxicos y residuos inflables. Corrosivos. Los residuos peligrosos son elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que independientemente de su estado físico representan un riesgo para la salud o el ambiente por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicos infecciosas. Reactivo. Si entran en contacto con el agua pueden liberar gases, vapores y humos tóxicos al medio ambiente. Residuos que contengan amonio, magnesio o cloruro de acetileno están entre los principales ejemplos de los residuos reactivos. Explosivo. Corresponde a los residuos que, por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad, tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Tóxico. Son compuestos químicos que en algunos de sus procesos, la fabricación, el uso, la distribución o la eliminación producen daño a los seres vivos, enfermedades o incluso la muerte. Inflamables. Los residuos inflamables son materiales que pueden encenderse fácilmente y generalmente tienen puntos de inicios bajos. A continuación, les seguiré explicando sobre la clasificación de los residuos que se manejan en el taller de mecánica de la UTH. Áreas de taller que tenemos en la mecánica de la UTH es automotriz, taller de soldadura, taller de metrología y taller de máquinas y herramientas. Algunos de los residuos que se encuentran en el taller automotriz es el líquido de frenos, carbuclín, desengrasantes, aceite de motor quemado, gasolina, bujías, filtros de aceite, batería, lubricantes, anticongelante y filtros de aire. Clasificación de los residuos en el taller automotriz. En los corrosivos se encuentran las baterías, anticongelantes, carbuclín, desengrasantes y líquido de frenos. En los tóxicos, líquido de frenos, carbuclín, desengrasantes, aceite de motor quemado, gasolina, filtros de aceite, baterías y lubricantes. En los reactivos tenemos gasolina, aceite de motor quemado, lubricantes, desengrasantes, filtros de aire y carbuclín. En inflamables está la gasolina, aceite de motor quemado, lubricantes, desengrasantes, líquido de frenos y el carbuclín. En los explosivos solamente tenemos la gasolina y bujías. En el taller de soldadura, los residuos que se conocen son polvo metálico, residuos de soldadura, disolvente, residuos de pintura, líquido de limpieza, desengrasantes, residuos de electrodos, residuos de elementos metálicos, gas de soldadura oxidatilénica, gas de soldadura de arco. Taller de metrología. Metales, lubricantes, plásticos y grasas de las herramientas. Clasificación de los residuos en el taller de metrología. Corrosivos. Grasas de herramientas, tóxicos, metales, lubricantes y grasas de herramientas. Reactivos, metales y grasas de herramientas. Inflamables, grasas de herramientas.
Taller de máquinas y herramientas. Aceites y lubricantes, disolventes desengrasantes, polvos metálicos, aerosoles y pinturas, viruta metálica, residuos de gases refrigerantes, estopa húmeda con aceite, residuos de fibra de vidrio y grasas lubricantes. Clasificación de los residuos de taller de máquinas y herramientas. Corrosivos, disolventes, desengrasantes, residuos de gases refrigerantes, estopa húmeda de aceites y grasas lubricantes. Tóxicos, disolventes, aerosoles y pinturas, residuos de gases refrigerantes, estopa húmeda y polvos metálicos. Reactivos, disolventes, polvos metálicos, aerosoles y desengrasantes. Inflamables, aceites y lubricantes, disolventes y desengrasantes, aerosoles y pinturas y estopa húmeda con aceites. Explosivos, disolventes, polvos metálicos, aerosoles y residuos de gases refrigerantes. Como segundo punto tenemos las condiciones de almacenamiento de los residuos. Aceites y lubricantes. Es esencial almacenar en contenedores cerrados y etiquetados. Evitar la exposición a la luz solar directa y fuentes de calor. No almacenar cerca de productos químicos. Implementar medidas para evitar derrames o filtraciones. Deben ser tratados como residuos peligrosos si están contaminados. Disolventes y desengrasantes. Almacenar en lugares bien ventilados. Utilizar envases herméticamente sellados. Evitar la exposición al aire y a la luz. Estas deben estar claramente sellados para indicar que son sustancias inflamables o peligrosas. Se recomienda la implementación de sistemas para contener derrames. Polvos metálicos. Almacenar en envases cerrados. Mantener en un área fresca. Los polvos metálicos son a menudo inflamables y deben almacenarse alejado de fuentes de calor y chispas. Aerosoles y pinturas deben ser almacenados en lugares secos. Almacenar en posición vertical para evitar fugas o daños. Los envases deben de estar etiquetados. Viruta metálica. Almacenar en contenedores metálicos o de materiales resistentes. Evitar el almacenamiento de viruta metálica en lugares húmedos. Residuos de gases de refrigerantes. Almacenar en cilindros o recipientes. Los cilindros deben almacenarse en áreas ventiladas. Deben ser almacenados de manera que se evite su exposición a altas temperaturas o golpes. Estopa húmeda con aceites. Almacenar en contenedores cerrados. Guardar en un área ventilada y lejos de fuentes de calor, fuego o chispas. Debe ser considerada como un residuo peligroso si esto está contaminado. Residuo de fibra de vidrio. Almacenar en contenedores sellados resistentes a la humedad. La fibra de vidrio debe ser mantenida alejada de fuentes de calor y de humedad. Grasas lubricantes. Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa a fuentes de calor o radiaciones solares. Mantener alejado de productos químicos. Residuos de metales. Los residuos metálicos deben almacenarse en contenedores resistentes. Ventilación. Almacenar en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores o gases peligrosos. Humedad. Mantener los residuos metálicos secos, ya que la humedad puede acelerar la corrosión. Residuos plásticos. Estas deben de ser almacenadas en recipientes o sacos, separadas según su tipo. Evitar la exposición a condiciones a alta humedad. Grasas de las herramientas. Deben almacenarse en envases que impidan la entrada de aire y humedad. Al igual que con los otros lubricantes, las grasas deben almacenarse en un lugar fresco y seco, totalmente sellado. Residuos de soldadura. Debe ser almacenado en contenedores metálicos. Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. El área debe de ser ventilada. Mantener siempre cubiertos los residuos de soldadura para evitar que se mezclen con otros materiales. Líquido de limpieza. Debe almacenarse en recipientes resistentes. Mantener a temperatura ambiente. Si el líquido de limpieza emite vapores, debe almacenarse en áreas bien ventiladas. Desengrasantes. Almacenar en envases sellados. Debe almacenarse en áreas frescas y selladas. El área debe estar bien ventilada para evitar la acumulación de vapores inflamables o irritantes. Residuos de electrodos.
Estas deben de mantenerse en lugares secos para evitar la corrosión y la degradación. Residuos de almacenamientos metálicos. Deben ser almacenados en contenedores metálicos o resistentes. Mantener los residuos metálicos en lugares secos. Los materiales deben ser almacenados por tipo, en fresosos, no fresosos. Gas de soldadura. Deben almacenarse en cilindros. El área de almacenamiento debe de ser bien ventilada. El gas debe almacenarse en separado de otros gases. Debe almacenarse en lugar fresco, evitando temperaturas extremas. Líquido de frenos. Deben almacenarse en envases herméticamente y resistentes, en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y luz directa. La humedad puede afectar la efectividad del líquido de freno, por lo que debe mantenerse alejado de agua y humedad. Carbuclin. Debe almacenarse en envases sellados y resistentes. Mantener en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor y luz directa. Almacenar en un área ventilada es recomendable. Bujías. Deben almacenarse en cajas o contenedores separados. Mantener en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión. No almacenarlas cerca de productos químicos. Filtros de aceite. Deben almacenarse en contenedores para evitar la dispersión de aceites. Deben guardarse en un lugar fresco y seco. Almacenar los filtros de manera ordenada para evitar que el aceite derrame contaminante otras áreas. Lubricantes. Almacenar en envases cerrados. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o radiación solar. Las áreas de almacenamiento deben estar ventiladas. Los lubricantes deben almacenarse en separado de otros productos. Congelante. Debe almacenarse en envases. Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz directa. Asegurarse de que el anticongelante no entre en contacto con productos. Filtros de aire. Deben almacenarse en contenedores o estándares limpios, secos y bien ventilados, en un lugar fresco y seco, evitando que se ensucie o se deteriore. Punto se dará a conocer el procedimiento para la disposición final. Como primer residuo, trataremos de los líquidos de freno. En caso del reciclaje, se obtendrá productos químicos valiosos. Tratamiento. Eliminar contaminantes y hacerlos menos peligrosos. Incineración. En esta puede ser incinerado en un horno reciclado para eliminar toda la impureza. Disposición en un vertedero de residuos peligrosos. En esta combina procesos para eliminar los contaminantes reducidos. En caso del residuo de Carbuclin, en caso del reciclaje puede ser reciclado para obtener materiales valiosos. Tratamiento térmico. Puede ser sometido a través de tratamiento térmico para eliminar contaminantes. Disposición en un vertedero de residuos peligrosos. Ya reciclado y tratado, puede ser vertido en vertedero de residuos peligrosos y que cumpla con las regularizaciones ambientales. Innovación. Puede ser inmovilizado en un material sólido como cemento o vidrio para evitar su lixiviación. En caso del desengrasante, como reciclaje, puede obtenerse productos químicos. En caso de tratamiento químico, puede ser sometido para eliminar las contaminaciones y reducir la toxicidad. Incineración. Puede ser en un horno reciclado para eliminar los contaminantes. Disposición en un vertedero de residuos peligrosos. En caso de que el residuo ya no pueda ser reciclado, en ese momento se está disponiendo en un vertedero de residuos peligrosos que cumpla con la regularización ambiental local. En caso de la gasolina, el reciclaje también podría ser productos químicos valiosos. Incineración. Puede ser incinerado en un horno especializado para eliminar los contaminantes y reducir su volumen. Tratamiento químico. Puede ser sometido para eliminar los contaminantes y reducir su toxicidad. Tratamiento biológico. Puede calificar un profesional y autorizado que deba cumplir con las regularizaciones ambientales locales y nacionales. Como cuarto punto, tenemos las propuestas de tipos de tratamiento. Tratamiento para aceites y lubricantes. La filtración se utiliza para eliminar impurezas y partículas sólidas en aceites o lubricantes. Centralización. Separa los componentes del aceite o lubricantes que tiene diferentes centrifugación. Separa los componentes del aceite o lubricante que tienen diferentes densidades. Disolventes y desengrasantes. Reciclaje. En ella conlleva reducción, el desperdicio y minimiza la contabilidad de disolventes que se desgastan en el medio ambiente. Tratamiento físico-químico. Utiliza procesos físicos como la
con guardia, la floculosidad y la sedimentación, para así poder eliminar los contaminantes y mejorar la calidad del desengrasante. Tratamiento biológico. Utiliza microorganismos para desengrasar los contaminantes en el desengrasante. Incineración. Especialmente diseñada para minimizar las emisiones de gases tóxicos. Tratamiento de polvo metálico y viruta. Se utiliza para reducir las virutas a un tamaño más pequeño y hacer más fáciles de procesar. Fundición. Se utiliza para derretir el polvo metálico creando una alineación o una forma especializada. Moleteado. Se utiliza para formar nuevas piezas con todos los residuos metálicos. Como quinto punto tenemos el procedimiento de reciclado. En caso de los aceites y lubricantes, para ser reciclado tendrá que someterse a los siguientes pasos. Como primer paso, ser purificado mediante filtración. Como segundo, destilación. Tercero, eliminar impurezas. Cuarto, generar por su realización. Quinto, transformando en producto como combustibles. En caso de los disolventes y desengrasantes, tenemos la destilación, separar los contaminantes. Como tercer punto, para ser utilizados en proceso industrial. Polvo metálico y viruta metálica. Como primero tenemos recolección, eliminación de contaminantes, fundición, purificado del metal fundizo, moldeo, geramiento y reutilización. Como final tenemos la integración al ciclo productivo. Y es así como damos la finalidad del plan de manejo de residuos contaminantes. Gracias.